Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver una historia real, fascinante y muy inquietante. La historia de Samsung. Seguro conoces esta marca por sus innovadores smartphones, electrodomésticos, pero ¿sabías que detrás de este gigante tecnológico hay una trama familiar mejor que la de Successions de HBO? En este video desvelaremos cómo una sola familia ha manejado las riendas de Samsung desde sus inicios y exploraremos los riesgos y controversias de tener tanto poder concentrado en tan pocas manos. Prepárate para descubrir los secretos mejor guardados de Samsung y su potencial peligro como monopolio familiar. No te lo pierdas. Geográficamente hablando, Corea del Sur debería ser pobre. Ligeramente más grande que Portugal, Corea del Sur no es extensa. Y a diferencia de Portugal, no es productivamente agrícola. La nación es escarpada y empinada, hasta el punto de que solo el 22% de su tierra es realmente cultivable. Peor aún, esta disposición rocosa no compensa sus deficiencias agrícolas con ningún tipo de riqueza mineral. Corea del Sur tiene carbón, pero no mucho, ya que ocupa el puesto 49 a nivel mundial en reservas probadas, muy por detrás incluso de su vecino polémico al norte. Y quizás lo más problemático es el hecho de que el país ocupa el puesto 81 en el mundo en reservas de gas natural y está en el último lugar en petróleo, con ninguna reserva en absoluto. Y todos estos son solo algunos datos macros del país. Ampliando la vista del país, la región es un digno caso de progreso a través de los años, aplastada a lo largo de la historia por imperios alrededor y limitada en recursos naturales. Corea del Sur debería ser pobre, pero no lo es rica. Por PIB nominal, Corea del Sur tiene la 10ª economía más grande del mundo, un hecho que tiene mucho que ver con una sola empresa. Antes de que existiera la República de Corea y antes de que estallara la guerra, había una tienda de abarrotes en la ciudad sureña de Daegu que comerciaba con pescado y fideos, y se llamaba Samsung. Lee Byung-chul, propietario y fundador de la tienda en 1938, no imaginaba que su negocio impulsaría una de las transformaciones económicas más grandes del siglo XX, conocida como el milagro del río Han. Este crecimiento del PIB de Corea del Sur, multiplicado por 100 en 40 años, se logró mediante una planificación estratégica y oportunismo. Además, en 1950, Corea del Sur casi desapareció debido a la guerra, con el territorio reducido a una pequeña esquina de la península. La guerra y la reversión de la fortuna de Corea del Sur crearon oportunidades. En 1953, Lee Byung-chul lanzó Cheiljedang, una refinería de azúcar, y al año siguiente, Chilmojik, una fábrica de lana, ambas bajo el grupo Samsung. Aprovechando los activos coloniales japoneses baratos y la infraestructura industrial en ruinas, Lee respondió a la necesidad de productos básicos en Corea del Sur, mientras el presidente Syngman Rhee apoyaba a los industriales para reducir la dependencia de importaciones. El gobierno de Rhee financió instalaciones y la importación de azúcar cruda para los nuevos proyectos de Lee. Pronto, con pocos competidores en una nación devastada, el grupo Samsung se convirtió en el cuarto mayor prestatario. Con conexiones políticas y control industrial, Samsung despegó adquiriendo Hankook Fire and Marine Insurance, Shohun Bank y participaciones en otros 4 bancos. Menos de una década después, Samsung era el conglomerado más poderoso, con Lee representando el 19% de la riqueza de Corea del Sur. La empresa había tenido un éxito masivo, pero Corea del Sur seguía siendo pobre y agrícola. La situación empeoró cuando el ejército derrocó al gobierno de Rhee en 1961. El ascenso económico comenzó bajo Park Chung-hee, quien se enfocó en expandir exportaciones industriales y maximizar el capital humano. El crecimiento del PIB per cápita se disparó, disminuyendo por debajo del 9% anual, solo 3 veces entre 1963 y 1978, impulsado principalmente por los conglomerados. Aunque Park había prometido aplastar los monopolios coreanos tras la guerra, su presidencia tomó otro rumbo. En lugar de desmantelar los conglomerados, les asignó la tarea de exportar productos fabricados en Corea, con apoyo gubernamental en forma de acero barato, subsidios, préstamos indulgentes y exenciones fiscales. Samsung, LG, Hyundai y SK Group se expandieron vertical y horizontalmente. Estos grupos corporativos, llamados chaebols,
se consolidaron en las décadas de 1960 y 1970. En las décadas de 1970 y 1980, los chaebols dominaron y elevaron la economía de Corea del Sur exportando productos al mundo. Samsung lanzó televisores, semiconductores y teléfonos móviles. Hyundai vendió autos internacionalmente y LG abrió una fábrica en Alabama, Estados Unidos. Aunque hubo debate sobre su papel en la política y sociedad, los chaebols mejoraron notablemente los estándares de vida. La esperanza de vida se duplicó y la mortalidad infantil disminuyó drásticamente, sin señales de desaceleración. Al cambiar de siglo, el PIB de Corea del Sur siguió creciendo. Aunque Lee Byung-chul falleció en 1987, Samsung continuó expandiéndose bajo la dirección de su hijo, Lee Kun-hee. Hoy, 7 décadas después del giro de la compañía, Corea del Sur es Samsung y Samsung es Corea del Sur. Aproximadamente el 20% del PIB de la nación proviene de Samsung, rivalizando solo con el gasto gubernamental, que representa entre el 20 y el 25%. Este gasto asombroso de concentración económica hace que incluso los ejemplos más extremos en el resto del mundo parezcan rutinarios. La empresa más grande de Japón, Toyota, representa aproximadamente el 5% del PIB, mientras que la de Estados Unidos, Walmart, se sitúa en solo el 2.5%, un quinto del PIB atribuido a una sola empresa, especialmente controlada por una sola familia en una economía grande, avanzada y diversificada. Es absolutamente inigualable a escala global. Esta centralidad excepcional permea la vida cotidiana. Los jóvenes y especialmente sus padres se fijan en el camino singular hacia ser el Samsung Man, considerado el pináculo del éxito en Corea del Sur. Superar los obstáculos académicos y sociales necesarios para trabajar en Samsung es altamente valorado, reflejándose en la sociedad y los medios. Como los jóvenes estadounidenses sueñan con triunfar en Hollywood o en Wall Street, los niños coreanos se preparan toda su infancia para presentarse al examen de aptitud de Samsung, con la esperanza de obtener una puntuación que atraiga a los reclutadores. Cientos de miles no podrán tomar el examen, y de los que lo hagan, solo unos pocos miles avanzarán, dejando legiones de jóvenes decepcionados que trabajan para chaebols más pequeños como Hyundai o LG. Aquellos que no tienen éxito allí pasan a empleadores medianos y pequeños, ocultando este hecho a familiares y amigos por considerarse un fracaso. Esta centralidad se debe a la profunda penetración de Samsung en la vida surcoreana. Comprando un smartphone, un seguro de vida, tomando un ferry o visitando un parque temático, siempre estás pagando a Samsung. Esta diversificación refleja cómo Samsung ha capturado oportunidades siendo clave en el control continuo de la familia Lee. Hoy en día hay 59 importantes empresas afiliadas a Samsung, aunque esta definición es subjetiva, ya que el control a través del imperio es igualmente suave y subjetivo. Imaginemos dos afiliadas, una propiedad de la familia Lee y otra de inversores externos, ambas valoradas en $50 millones. La mayoría de las decisiones comerciales se resuelven con una mayoría simple, por lo que se necesita más del 50% de los votos para aprobar un presupuesto. El 49.9% de la propiedad de la familia Lee en la primera afiliada es inútil desde una perspectiva de control para la mayoría de las decisiones. Podría vender ese 49.9%, comprar el 49.9% de la otra afiliada y alcanzar el 50% más 1 en ambas. Así, usando el control de ambas compañías, podrían instruirlas para comprar el 50% más 1 de una tercera afiliada, usando ganancias operativas anuales y evitando el impuesto sobre la renta. Aunque no poseerían directamente la tercera afiliada, la controlarían a través de las dos primeras. Aunque técnicamente se necesita el 50% más 1 de la propiedad para el control, en la práctica es innecesario a menos que haya disenso total de los demás accionistas, algo raro debido al culto a la personalidad de la familia Lee. Así, la familia Lee podría tener solo el 30% al 40% de control directo o indirecto si otro 10% o 20% está en manos de aliados confiables. A lo largo de las décadas, estos sistemas han creado una red compleja de propiedad que puede confundir incluso a los analistas financieros más astutos, pero que garantiza a la familia Lee el control del imperio. Sin embargo, estas estructuras son frágiles, especialmente ante la muerte. Corea del Sur tiene uno de los impuestos de herencia más altos del mundo, 50%. Así, si Lee Kun-hee transfiera $5.000 millones en acciones a su hijo Lee Jae-yong, este tendría que pagar $2.5 mil millones al gobierno, probablemente vendiendo acciones
y perdiendo el poder de voto que ésta confiere. Esta hipótesis se concretó en mayo de 2014 debido al ataque al corazón de Lee Kun-hee. Aunque sobrevivió, quedó en coma en el centro médico de Samsung por años. Sus hijos, en medio de una lucha por el poder, elaboraron un plan para mantener el control de Samsung tras pagar los impuestos de herencia. Ante la inminente muerte de su padre, fue un desafío complicado y requirió de mucha creatividad. Dos de los vínculos más críticos en la red de propiedades de la familia Lee eran Samsung Construction and Trading, CET, y Cheil Industries, cada uno actuando como compañías holding de facto. El control de la familia Lee sobre C&T y por ende sobre Electronics, Engineering and Chemicals y otras afiliadas parcialmente propiedades de C&T se desvanecía a medida que inversores externos hostiles compraban acciones. Si Lee Kun-hee no despertaba de su coma, el impuesto de herencia del 50% sería devastador y el castillo de naipes se derrumbaría. Así surgió un plan: fusionar C&T y Cheil. La familia Lee tenía más control sobre Cheil, por lo que sobrevalorarla y subvalorarla C&T en la fusión les daría más control sobre la nueva compañía holding combinada y por tanto sobre todo el imperio sin gastar un centavo. Propusieron un trato objetivamente malo. Una acción de C&T se convertiría en 0.35 acciones de Cheil. Los accionistas de C&T, especialmente el fondo de cobertura estadounidense Elliott, comenzaron a hacer campaña contra la fusión, argumentando que Cheil valía aproximadamente 3.42 mil millones de dólares, pero la proporción de fusión de 0.35 inflaba su valor a 4.08 mil millones de dólares, regalando cientos de millones de dólares en valor a los Lee desde los bolsillos de los accionistas de C&T. Era un trato increíblemente bueno para la familia, pero necesitaban la aprobación de una supermayoría de los 2/3 de los accionistas. Podían llegar la mayor parte del camino por sí mismos, pero necesitaba convencer a los accionistas de C&T para que votaran en contra de sus propios intereses. Pero había una ballena, el mayor accionista externo, con un 11.6% de propiedad. Era el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur, dirigido por el ministro de Salud y Bienestar, controlado por el gobierno de Corea del Sur bajo la presidenta Park Geun-hye. Si podían llegar a la presidenta Park, ella podría influir en el servicio de pensiones. Convenientemente, tenían una puerta trasera, la confidente de Park, Choi Soon-sil. A pesar de no tener ningún cargo oficial, Choi ejerció una profunda influencia sobre la decisión de la presidenta, desde elegir atuendos y editar discursos hasta proponer políticas específicas. En la superficie, Choi era dueña de un restaurante italiano en el lujoso barrio de Gangnam, en Seúl, pero políticos y empresarios frecuentaban su oficina en el tercer piso, donde solicitaba donaciones para dos organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones MIR y K-Sports. Estas supuestamente se ocupaban de intercambios culturales y proyectos deportivos, pero en realidad eran parte de un esquema de lavado de dinero a nivel mundial. Samsung, bajo la dirección de Lee Jae-jung, donó 36 millones a las fundaciones de Choi. Poco después, el Fondo de Pensiones del Estado votó a favor de la fusión de C&T y Cheil, consolidando el control de la familia Lee sobre el imperio Samsung para la siguiente generación. Por supuesto, ahora sabemos sobre esto. Sabemos cómo Park influyó en el fondo de pensiones, sabemos cómo Choi influyó en Park y sabemos cómo Lee Jae-jung influyó en Choi. Claramente el secreto se reveló, estalló un escándalo masivo. Park fue destituida y encarcelada. Lee Jae-jung fue acusado y encarcelado, pero hoy todo está prácticamente de vuelta a la normalidad. Park fue indultada y liberada en el 2021, luego un año después también lo fue Lee Jae-jung, y a partir del 27 de octubre del 2022, tras la muerte de su padre en el 2020, después de años en esa cama de hospital, Lee Jae-jung fue nombrado presidente del grupo Samsung. El orden social se restauró, el poder de la familia Lee se mantuvo. Y esta es una tradición familiar. Los problemas legales de Lee Jae-jung son casi idénticos a los de su padre una década antes. Lee Kun-hee fue condenado a 3 años de cárcel en el 2008 por soborno, entre otras cosas, pero fue indultado un año después por el presidente para que pudiera permanecer en el Comité Olímpico Internacional y guiar la candidatura de Corea del Sur para los Juegos del 2018. Aunque esa fue la razón pública, luego se reveló que Lee Kun-hee había sobornado al presidente
para obtener su perdón. Justificaciones similares se utilizaron en 2022 con el indulto de Lee Jae-yong. Samsung, grupos empresariales de Corea del Sur e incluso la Cámara de Comercio de Estados Unidos habían estado presionando por su indulto. Mientras estaban en libertad condicional, Lee aún actuaba como líder de facto de Samsung, reuniéndose incluso con el presidente Biden en mayo del 2022. 2 meses después, el presidente Yoon Suk Yeol justificó el indulto diciendo que el liderazgo de Lee era necesario para guiar a Samsung mientras la compañía y el país se recuperaban de la pandemia de COVID-19. Esta justificación es tan descabellada, aunque es injusta, considerando la enorme influencia económica que Samsung tiene en Corea del Sur. Podría ser pragmático y decir que los fines justifican realmente los medios, pero perpetúa un ciclo inquebrantable. Corea del Sur, y especialmente los políticos surcoreanos, no pueden sobrevivir sin Samsung. Sin embargo, Samsung podría sobrevivir sin Corea del Sur. Siempre puede reestructurarse y reubicarse en cualquier otro país. Esta estructura de poder, de empresa por encima de la nación, es insostenible. Las corporaciones no pueden gobernar países, y el descontento público hacia Samsung está creciendo. Las generaciones más jóvenes que no ven el papel integral de la compañía en el ascenso de la nación están luchando cada vez más en contra del amiguismo y la corrupción. Es difícil saber qué caerá primero, la complicada estructura de propiedad que mantiene a la familia Lee en control o el frágil equilibrio de poder entre Samsung y Corea del Sur. Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios, y si te gustó el video, no olvides darnos un like, compartir con tu gente y suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creando excelente contenido. Nos vemos en el próximo video.